abusivo, ventajoso, entonces piensan de Dios que así es. Si es alguien, por decir, como un padre que es, pues que no le importa la vida de sus hijos, y piensan que Dios es así, que Dios no le interesa. Personas descuidadas, como hay personas que tienen hijos y los hijos crecen como pollos. Les voy a platicar. Hubo unos sujetos en Estados Unidos que tuvieron una niña, me parece, no recuerdo bien si fue niña o un niño, pero el caso es de que estos eran adictos, los padres eran adictos. Y entonces, como la pequeñita lloraba y se quejaba y ellos estaban drogándose, pues la fueron a dejar con el perro. Tenían un perro en la parte de atrás y se les olvidó. Y pasaron los meses y pasaron años, y estos adictos no se acordaban que tenían una hija. Era niña, me parece. Y entonces la policía hizo una redada con personas de la droga, y entonces los llevaron a la cárcel, y la niña se quedó ahí con los perros. Se dieron cuenta en el vecindario que había un grupo de perros haciendo destrozos, pero con los perros andaba un niño, un pequeño. No sabían si era niña o niño, pero tenía el pelo largo, se desplazaba así con sus pies y las manos, y gruñía. Entonces la policía fue a ver qué era lo que pasaba y encontró que era una niña, una personita. No hablaba porque pues había crecido con los perros. Algunos imaginan que Dios es así, que Dios como que está cansado el séptimo día, dijo: estoy cansado de tanto crear, y dejó a la humanidad abandonada. Así como que dijo: bueno, pues ya ahí crecen solitos, tienen para comer, tienen para vivir, y se fue a dormir, o se quedó como lo pintan, ¿no? Un señor barbón sentado en un trono y viendo nada más todo lo que pasa. Dios no es así. Ese no es Dios. No es el Dios en el que creemos. El Dios del que les estoy hablando es un Dios siempre presente, siempre activo, siempre al pendiente de todos nosotros. Hoy les estoy hablando precisamente de la obediencia. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice la palabra del Señor de esta manera. Fíjense, Dios es siempre presente y siempre está con nosotros. Y esto que vamos a leer nos habla de este interés que Dios tiene porque tengamos una vida mejor, todos. Y para tener una vida mejor se tiene que empezar así, joven. Qué bueno que tenemos aquí jóvenes, pequeños, adolescentes, porque cuando empezamos la vida, no se empieza la vida cuando es uno viejo, sino cuando está uno joven, es cuando uno tiene que poner atención a la enseñanza. Dice Romanos 15:4, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, nosotros tenemos que aprender esto, de estar dispuestos a obedecer las enseñanzas de Dios. Entonces,
En la Biblia encontramos muchas cosas que no entendemos por qué se escribieron. Dice aquí que lo que antes se escribió, para nuestra enseñanza se escribió. O sea, no están aquí escritas para relleno, para hacer un libro más grande. No están aquí estas cosas en la Biblia escritas para hacer de la Biblia un volumen más grueso. Algunas cosas que están aquí que decimos, ¿y esto para qué se escribió esta historia? Algún propósito Dios tiene. Les he estado platicando algunas de la enseñanza que tiene espiritual y por qué se escribieron. Lo que está ahí en la Biblia tiene un propósito. Entonces, también tenemos que ver que la obediencia es necesaria para tener una buena relación con Dios. Algo que sí podemos entender nosotros, los que son padres, cuando sus hijos son obedientes, son entendidos, pues claro que van a tener una mejor relación con su padre. Algo similar pasa con Dios. Si eres obediente a su palabra, hay mayor probabilidad y con toda seguridad es de que vas a tener una buena relación con Él. Ahora, algo que debemos aprender en relación a la obediencia también es que nosotros no tenemos que escoger qué obedecemos y qué no obedecemos, porque hay mandamientos que nos gustan y hay mandamientos que no nos gustan, o hay cosas de la Biblia que nos gustan y otras que no nos gustan, y entonces decimos que obedecemos a Dios. Claro que no. Miren, les voy a poner un ejemplo. Dice la palabra de Dios, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿qué tal si nosotros somos racistas y amamos a nuestros prójimos negros, ¿no? Y a los blancos los odiamos? Porque así sucede. Hay personas que creen que obedecen a Dios, pero aman solo a los blancos y a los negros los desprecian. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que puede uno amar al prójimo? ¿O que los negros no son prójimos? ¿O los blancos son los prójimos? ¿O quiénes son? Entonces la gente así elige qué obedece de la Biblia y qué no. Entonces cada quien se va inventando o eligiendo qué es lo que obedece. No podemos hacer eso. En la obediencia o se obedece o no se obedece, pero no estamos eligiendo qué mandamientos o qué no. Una razón hay: Dios es estricto. Cuando Dios da sus mandamientos, no es de que no hay opción, de que hazlo como a ti te parezca. No. O sea, los mandamientos de Dios, Él los da y nosotros los seguimos. Les voy a decir con franqueza, no hay mandamiento de Dios que nos haga daño, que cause algo malo al individuo, que lo haga mal. No hay. Piensen en mandamientos que Dios nos dice, sigue este camino. Díganme, ¿qué daño le hace? ¿Qué daño nos hace? ¿Cuál es el problema? Solamente es de que a lo mejor decimos, ay, no lo puedo, no me gusta, pero de que sea algo injusto, claro que no. Miren, vamos a leer algo, bueno, no lo vamos a leer, pero ahí, fíjense, en el Antiguo Testamento, Dios da indicación de cómo hacer el templo. Bueno, ahí en Éxodo 32 nos dice cómo hacer el templo y nos da algunos datos de qué características debería de tener el templo cuando Dios le dijo a Moisés, vas a construirlo de esta manera, y le dio muy claras, muy precisas las instrucciones, cómo debía de ser, qué debía de ir de oro, qué no debía de ir de oro. Imagínate que Moisés dijera, esto que es de oro, no, porque es muy caro, mejor lo ponemos de bronce y lo bruñimos y queda suave, ya se va bien, ¿no? ¿Por qué Dios tan exigente? Que pongamos esto, podemos poner esto otro. Claro que no.
Los mandamientos de Dios ahí en la construcción del templo eran muy precisos. Hazlo así, pon estos materiales, pon estas piedras. No era de que sustituir una por otra. Imagínate hoy que Dios dijera, haz algo hecho en México. Y la gente dice, ay, me sale más barato si lo compro en China. Mejor lo compro de China, ¿no? Aunque no es ni el material, ni la calidad, pero pues ahí se ve, ¿no? Ahí se ve. Entonces, ¿qué pasa con nuestras banderas? Las banderas mexicanas hechas en China, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué cosas? Miren, esto del templo, mucho detalle, y lo tenían que hacer como Dios les mandaba. Cuando Dios nos manda a hacer algo, nosotros lo hacemos con ese detalle, o hacemos las cosas como Dios nos manda. Miren, vamos a ver qué dice ahí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 hasta el capítulo 7, versículo 1. Bueno, vamos a leerlo. Vamos a leer este pasaje para que entendamos algo. Dice, capítulo 6, versículos 14 hasta el capítulo 7. Dice así, dice de esta manera: y Dios que levantó el Señor, también a nosotros nos levantará. Disculpen. Segunda carta a los Corintios. Dice de esta manera: dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, pues que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Fíjense, dice aquí el Señor nos dice, no busques más relacionarte con personas que no buscan a Dios. Mejor busca asociarte y relacionarte con personas que buscan a Dios y que quieren agradar a Dios. Es necesario. No se trata de que nos acomodemos a lo que a nosotros nos parece. Pero bien, se les voy a poner un ejemplo. En el templo servían los sacerdotes, pero hubo dos sacerdotes que se les ocurrió hacer diferente las cosas. Vamos a ver lo que dice Levítico, capítulo 10, versículo del 1 al 3. Levítico, capítulo 10, los versículos del 1 al 3. Nos narra de unos hombres que se llamaban sacerdotes, se llamaban Nadab y Abiú. Y estos sacerdotes, pues se les hizo fácil entrar borrachos, alcoholizados, para prestar su servicio. ¿Ya están ahí? Miren, Nadab y Abiú eran hijos de Aarón. Tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó,
y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en lo que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Les digo, no vamos a leer los otros pasajes, ustedes pueden leerlo, pero realmente Nadab y Abiú, pues estaban borrachos, pero dijeron: nos toca a nosotros ofrecer el sacrificio, y llevaron a pusieron un fuego extraño. Ese fuego extraño era precisamente una mezcla diferente de incienso. A mí, yo creo que Nadab y Abiú se les hizo fácil, aparte de que estaban borrachos, dijeron: mira, prender el otro incienso es muy tardado, mejor le echamos otros ingredientes que sean más combustible, más quemables. Y cuando lo pusieron, ¡pum! Me imagino que lo que pasó con ellos fue que se llenó de un humo altamente explosivo, y que los quemó por dentro y por todos lados, porque no hicieron lo que Dios les dijo. Le echaron otras cosas. Vamos, miren, ahora hay personas que se les ocurre alguna novedad para enseñar la Biblia de una manera más nueva, no sé, y hacen cosas que Dios no nos ha pedido. Entonces, vean las consecuencias de Nadab y Abiú, borrachos, ofreciendo a Dios un fuego extraño, algo que Dios no les había pedido, algo que Dios no les había pedido que hicieran. También en el Antiguo Testamento vemos que Dios dijo específicamente: estas personas van a servirme, específicamente estas personas van a servir, pero tienen que hacerlo de cierta manera. No lo cumplieron y les costó la vida. Ahora, tenemos que pensar que Dios no tolera que seamos irrespetuosos, irresponsables, sino que tenemos que pensar que Dios quiere de nosotros que seamos obedientes. Obedientes. Mucha gente, ¿qué busca de la fe? Miren, la verdad, me da tristeza cómo es que la gente busca de la fe. La gente busca en la fe dinero, salud, buena suerte, buena vibra, buena energía, no sé, que necesita dinero, que le caiga dinero, que me da tristeza. Nunca recuerdo, honestamente, que cuando me acerqué a Dios, me acerqué buscando esas cosas. Lo que yo quería de Dios era, en verdad, su perdón y su ayuda. Quería vivir una vida en paz. No he valorado estas otras cosas como algo importante, pero veo que mucha gente lo que quiere oír es fama, riqueza, salud. Pero algo que he aprendido en mi caminar con Dios es de que he visto gente que Dios le ha dado dinero, le ha dado la fama, le ha dado la salud, y saben, no están con Dios, no están buscando a Dios, no son buenos testimonios, no son personas agradecidas. Al contrario, la soberbia los corona. El que está sano hasta se ufana de su salud, pero no le agradece a Dios. Eso es lo que yo he visto. Y no una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro. Solo las personas que quieren ser obedientes, siguen a Dios,
sin importar el camino, sin importar las cosas que encontremos en la vida. Solo pocas personas entienden que la obediencia es necesaria. No importa cómo nos pinte la vida, es necesario. Miren, vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 5, versículo 9. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Dice la palabra del Señor que habiendo sido perfeccionados, dice que Él viene a ser autor, nuestro Señor Jesucristo, de todos los que le obedecen. De todos los que le obedecen. Entonces, el Señor Jesús nos perfecciona en la obediencia. Mire, ¿quieres ser un buen cristiano? ¿Quieres seguir a Dios? ¿Quieres tener su bendición? ¿Cuál es la condición nada más? Sé obediente. No como tú te imaginas. No como algunos nos presentan a Dios. No, mis hermanos. Miren, dice la palabra del Señor ahí en Primera de Juan, capítulo 2, el versículos 3 y 4, el libro Primera de Juan, capítulo 2, dice: en esto conocemos que somos de Dios, en que obedecemos sus mandamientos. ¿Sí dice así? Le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y dice también el versículo 3, y sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, ¿qué dice? El que dice que le conoce a Dios y no guarda sus mandamientos, dice, es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces, ¿qué de malo hay en obedecer a Dios? ¿Qué hay de indebido? No siempre vamos a estar aquí en esta vida, ni siempre vamos a estar fuertes y jóvenes. Algún día se acabará. ¿Qué relación tendremos con Dios? ¿Qué le vamos a decir? ¿Por qué no le obedecimos? La palabra del Señor siempre nos está animando a que hagamos su palabra. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 7, el versículo 21. Mateo capítulo 7, dice la palabra del Señor claramente: no todo aquel que me dice Señor, Señor, dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque el que hace, solamente aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, eso es algo que debemos aprender. Ser obedientes, una condición necesaria para el creyente. Si nosotros creemos en Dios, tenemos que obligarnos, ya no por fuerza. Nosotros sabemos que es necesaria la obediencia, pues hacerlo. Nada más. ¿Por qué queremos desobedecer? ¿Por qué queremos enfrentar a Dios? También vamos a ver algo. Mateo capítulo 28, versículos 20. Dice la palabra del Señor que el Señor Jesús les dijo, cuando para predicáramos el Evangelio, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy, dice, con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando nosotros enseñamos del Evangelio, tenemos que enseñar a los que deciden creer, pues esto, que es necesario que guarden todas las cosas, toda la enseñanza, todos los mandamientos del Señor hasta el fin. Ahora, enseñar de otra manera
Eso no es el Evangelio. Miren, dice la palabra del Señor, el que guarda toda la ley, pero ofende en un punto, ya quebrantó todos los mandamientos de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Miren, veamos un ejemplo. En Santiago capítulo 2, los versículos 10 al 12. Veamos un ejemplo. El que dice, pues yo amo a mi prójimo, pero adultera, ya quebrantó toda la ley, todo. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. O sea, hay gente que dice que son buenos, pero odian. Hay personas que han llegado aquí a la iglesia y dicen, yo amo a Dios, pero odian a algún familiar, lo odian. Algunos hasta dejaron de venir a la iglesia porque si venía alguien de su familia aquí a la iglesia, dejaron de venir y después ya ni uno ni el otro, los dos se alejaron porque no querían encontrarse en la iglesia. ¿Cómo se puede amar a Dios así? ¿Cómo se puede obedecer a Dios así? Manteniendo odio. Pero a lo mejor sí son personas en el trabajo, en mucho, pero odiando, ya todo lo que hacen no vale. No vale. No adulteras, pero matas. Eso no es obedecer a Dios. Yo lo dije al revés. Tú dices que amas a tu prójimo, pero adulteras. De todos modos, no estás obedeciendo el mandamiento de Dios. Díganme, ¿qué de malo hay en obedecer los mandamientos de Dios? ¿Qué de malo hay? ¿Qué daño hace? Vamos a ver también qué dice Mateo capítulo 5, versículo 19. Dice la palabra del Señor, de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, es muy pequeños, o sea, de los mandamientos muy pequeños, dice también, así también, y enseñan a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Miren, ¿qué pasa si tenemos algún ministro que nos enseña esto no es tan malo, esto no lo ve mal Dios, esto tampoco lo ve mal Dios? Imagínate, ya no es la Biblia la que enseña, sino el que enseña. Aquí el ministro empieza a decir qué es lo que debemos practicar y qué es lo que no debemos practicar, o qué es lo que nos gusta, o qué va de acuerdo con nuestras tradiciones y nuestras costumbres, y qué es lo que no va de acuerdo con nuestras costumbres. Entonces ya no es Dios el que da los mandamientos, ya somos nosotros. Así no se puede obedecer a Dios. Obedecer a Dios es lo que Él dice, no lo que nuestra organización dice. No es lo que dice nuestro grupo. Miren, hay personas que vienen y me dicen, no, ¿de qué es esta iglesia? Y digo, ¿y por qué quieres saber? Dice, no, pues nada más, ¿no? Pues sí, porque les interesa por las reglas. Y digo, no, nosotros nada más seguimos a Cristo y obedecemos su palabra. Sí, pero ¿de qué? Digo, ¿y qué tanto sabes tú? ¿Qué te interesa? ¿Quieres seguir a Dios, sí o no? Eso es todo lo que debería de interesarte. Miren, a mí cuando escucho a alguien que habla de la Biblia, lo que me interesa oír es si realmente está enseñando la palabra de Dios. Si está enseñando la palabra de Dios, miren, digo, gloria a Dios. La verdad, de mi boca sale, gracias Dios,
porque se está hablando tu verdad. Pero cuando escucho que el que está hablando, dando la enseñanza de la Biblia, y está diciendo lo que son sus ideas, su percepción de las cosas de la Biblia, entonces digo, esto ya no me agrada, no me interesa ese discurso, esa palabra, aunque parezca bonita. Una y otra vez me han escuchado hablarles de que no estoy yo muy con esas ondas de lo positivo, ¿no? Ahora es muy común que Dios te bendice. ¿Han oído eso? En la Biblia nunca, no hay una sola frase así, no hay. O sea, la habrá, pero no como un deseo, sino como una afirmación de lo que Dios está haciendo, pero no como un deseo. Todas las bendiciones que encontramos en la Biblia, todas, son lo que deseo para ti. Yo deseo que Dios te bendiga. Los sacerdotes, cuando daban la bendición en el Antiguo Testamento, es: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, Jehová ponga en ti paz. Los apóstoles, el amor del Padre, la comunión del Hijo y la participación del Espíritu Santo sea. Pero no hay eso, pero ahora lo enseñan, pero mezclando costumbres, filosofías positivas, ¿no? Porque según con eso de la ley de la atracción, lo que piensas recibes, y entonces ya no es la palabra de Dios, es lo que otros enseñan y lo mezclan con la Biblia. Y la gente le parece bonito, pero no es la Biblia, no es la palabra de Dios. En una ocasión estaba con unos otros que predicaban y dice uno: hay que ser mansos pero no mensos, que porque la Biblia dice así. Es que la Biblia dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y entonces dice: hay que ser mansos pero no mensos. Digo, no, espérate. Son las palabras de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo es que te atreves a darle ahora este enfoque? O sea, el Señor Jesús estaba diciendo claramente cómo debíamos de ser, cómo debíamos comportarnos, pero le estaban dando ahí otro giro ahí a las palabras. Digo, no, hay que respetar ya las propias palabras del Señor Jesús. Saben, tenemos que respetar la palabra de Dios. Tenemos que respetar sus palabras y obedecerlas. Entonces, miren, algunos pensaban que era más importante diezmar. Cuando estaba aquí el Señor Jesús, los fariseos, los saduceos, los religiosos pensaban que era más importante diezmar que ser misericordioso, que ser cuidadoso de la gente. El Señor Jesús les dijo: es necesario hacer lo uno, pero sin dejar de hacer lo otro. O sea, era importante dar su diezmo, dar su ofrenda, pero sin descuidar el ser misericordioso, el cuidar a las personas. Mateo capítulo 23. O sea, no se puede decir, imagínate que alguien diga: tengo esto es lo único que tengo para comer, ya me gasté todo mi dinero y esto es lo único que me queda para comer, y que vinieras aquí y yo te dijera: hermano, ni modo, ya te gastaste tu parte, ahora eso es de Dios. Bueno, en algunas congregaciones hasta les cobran réditos si no dan. En algunas hasta les cobran, dicen: no diste la semana pasada y no diste la otra, entonces cáele. Pero ¿qué creen? Hay mucha gente ahí. Digo, ¿no piensan? ¿No razonan?
Pero la gente piensa que de esa manera están ganando un favor con Dios, como que se están congraciando con Dios. Pero dice Dios, está bien si la gente da y lo da de corazón, pero como dice, es bueno, dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, que es la justicia, la misericordia y la fe. Hermanos, obedecer a Dios es importante. Y no cambiar los mandamientos de Dios, no equivocarnos. Es necesario que todo lo que hacemos en la palabra del Señor y en el camino del Señor estén llenos o motivados por la justicia, la misericordia y la fe. Voy a terminar con esto. La sinceridad no basta, porque puedes estar sinceramente equivocado, pero eso no quiere decir que no estás equivocado. Si dice la palabra del Señor, un ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán al hoyo. Y cuando se refiere a ciego, se refiere precisamente a una persona bien intencionada, pero equivocada. Porque así hay muchas personas, ¿no?, que son buenas y aparentemente tienen una buena intención, pero se equivocan. O sea, la buena intención no basta. La sinceridad no es suficiente. Hay que obedecer. Bien, pues los dejo con eso. Pensemos en lo que les he compartido. Obedecer los mandamientos de Dios es necesario para poder tener una buena relación con Dios. ¿Quieres tener la bendición de Dios? Es necesario obedecer. ¿Sí, hermano? Tampoco podemos estar haciendo nuestros propios mandamientos. No podemos hacer nuestros propios mandamientos. Si Dios dice que lo hagamos de una cierta manera, así lo tenemos que hacer. ¿Les parece? ¿O quién está en desacuerdo? Que levante la mano. No, miren, sabemos que lo que Dios tiene para nosotros es bueno. Yo digo, vamos a ser dóciles, y si nos cuesta trabajo, para algunos nos va a costar más trabajo. Luchar contra el pecado no es nada fácil, pero hay una gran recompensa. Vamos a orar a nuestro buen Dios. Vamos a decirle a Dios gracias por tu enseñanza, por tu palabra, porque todos los días nos enseñas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra y por tu verdad, porque nos guardas cada día. Señor, habla a nuestros corazones siempre. Y lo que hemos aprendido hoy, haznos obedientes, haznos serios. No queremos inventarnos nuestros propios mandamientos. Queremos obedecer tu palabra como tú la dices. Señor, gracias por tu palabra y gracias por enseñarnos tu verdad. Llévanos con bien siempre en tu camino, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén.